Patria, se abre la sesión. El acta de la 55ª sesión se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones por parte de las señoras y señores diputados. El acta de la 56ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta, el señor secretario dará lectura de la cuenta. Se da cuenta de los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de establecer el ocultamiento como una circunstancia agravante. Este es el boletín 7903-07. Se da cuenta de dos reemplazos. El reemplazo temporal de la diputada Cristina Girardi será reemplazada por el diputado Enrique Acorsi, y el diputado Marcelo Chilin va a reemplazar por esta sesión al diputado Carlos Montes. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. El objeto de la presente sesión es ocuparse del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que fortalece el resguardo del orden público, boletín 7975-25. Se encuentran invitadas las siguientes personas. El señor Jean-Pierre Matus, que aquí lo veo presente, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile. Don Enrique Aldunate Esquivel, también lo veo, estaba por ahí, ¿no? Sí. Enrique, sí. Miembro del Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Don Pedro Ortustegui Giritzen, presidente de la Asociación de Fiscales Nacionales, ¿está presente? No, ahí se excusó. Quien se excusó e informó que asistirán en su representación las señoras Lorena Ulloa, directora de esta entidad, y don Cristina Henry, gerente general corporativa. Además del señor Sergio Arealo, asesor legislativo. Y los representantes de la agrupación de autoconvocados sindicales, señores Manuel Díaz, presidente de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio, Sergio Cisterna, secretario de la misma entidad, y don Carlos Cano, Centro de Estudio del Trabajo. Se ofrece la palabra en primer lugar al señor Jean-Pierre Matus. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación, pero al mismo tiempo disculparme porque me llegó ayer. Y como me llegó ayer, entonces la verdad es que dudé de venir, pero ya que me habían invitado, vengo, pero no tengo una preparación como la que me gusta cuando vengo a la Cámara. Si me permite, profesor, la explicación de eso es la tramitación de la ley de presupuesto. Entiendo, si me explicaron. Hasta ayer no teníamos claridad de si iba a haber. Me explicaron, pero es solamente para que comprendan que mi exposición será breve y no tengo PowerPoint ni ninguna cosa preparada, porque además tenía la impresión de que este proyecto de ley había quedado empantanado en alguna parte, y me llamó mucho la atención que me hubieran invitado a conversar sobre el tema. Bueno, entonces, dicho esto, yo creo que los aspectos técnicos en este periodo de la discusión no corresponde entrar, porque entiendo que todavía no entramos a la discusión particular, no se entra, sino que están en la discusión general. Y desde ese punto de vista me gustaría contar un cuento que quizás algunos lo leyeron en el diario o no, pero que yo creo que es interesante para tener en perspectiva lo que está pasando realmente con esta ley. Uno de sus redactores, el profesor Juan Domingo Acosta, ha insistido en que esta ley reproduce ciertos aspectos que se habían considerado cuando se redactó el anteproyecto del Código Penal del 2005, en el cual yo participé personalmente como redactor. En eso tiene razón, pero oculta un pequeño detalle, que cuando se hizo el anteproyecto del Código Penal 2005, en la que corresponden los delitos políticos, que sería esta sección, se deja claramente establecido los fundamentos de los materiales, que lo único que se hace es recopilar la legislación vigente en ese entonces. Código Penal, en el 261 y siguiente, y Ley de Seguridad del Estado, y Ley de Conducta Antiterrorista. Y se dice claramente que la materia de si se va a perseguir o no esos delitos y cómo se hará el procedimiento es una cuestión que corresponde a la política. Es una decisión de carácter puramente político, y que en ese caso, como redactor de un anteproyecto hecho por académicos, me parecía a mí que era bien inapropiado tomar decisiones de carácter
profundamente político, como son las que corresponden a esta clase de legislación. Y por esa razón, entonces, si ustedes revisan el anteproyecto del Código Penal, van a encontrar muchas disposiciones que se parecen a lo que está en el proyecto que se está discutiendo en este momento, pero no van a encontrar las disposiciones que tienen que ver con el carácter político de estos delitos, es decir, las disposiciones que regulan los procedimientos. Y ese es el punto que yo quisiera comentar ahora. Como muchos de ustedes deben saber, cuando se hizo el Código Penal en 1874 y las disposiciones que ahora rigen los desórdenes públicos, el 269 y los atentados y los desacatos, no existía en nuestra legislación nada parecido como la ley de seguridad del Estado, mucho menos nada parecido como la ley antiterrorista. Y eso se debía básicamente a que en esa época la manifestación política no existía como existió a partir del siglo XX. Las manifestaciones políticas, la verdad, era revuelta más o menos clara que se empezaban a surgir en el norte grande sobre todo y en Valparaíso, se regulaban por el Código Penal. Y hay una regla en el Código Penal que la regulaba, que se las voy a leer. Es el artículo 128 del Código Penal, que establece lo siguiente sobre las manifestaciones públicas. Una manifestación pública se podría o no considerar como sublevación si acataba o no las órdenes de la autoridad. Y entonces el artículo 128 dice: luego de que se manifieste la sublevación, la autoridad intimará hasta 2 veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan y retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello. Esto, la sublevación que se entendía en 1864 era sencillamente pararse en armas, con palo, machete. En ese entonces se permitía el porte de armas por los ciudadanos, así que también se podía ir con armas de fuego, los que tenían, y enfrentar a la autoridad en plan de desobediencia o pidiendo alguna concesión o exigiendo alguna cosa. Y entonces, dice el Código Penal, si los sublevados no se retiraran inmediatamente, después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza pública para disolverlo. Bueno, ese hará uso de la fuerza pública para disolverlo se conoce en la historia como matanza de Santa María, la matanza de San Gregorio, etcétera. 128 del Código Penal. ¿Ya? Y por esa razón, esos incidentes no ocupaban mayores indagaciones de los tribunales de justicia entonces, porque la autoridad recurría al artículo 128, inciso segundo. Ese era el panorama de la vida política y de las manifestaciones antes de, a finales del siglo XIX y antes de la gran revuelta o revolución o reforma de principio del siglo XX. Bueno, ¿qué sucedió a principios del siglo XX? Como ustedes saben, la cuestión social pasó de estas pequeñas y grandes matanzas a mayores en un sentido político. Hubo un cambio en la conformación política a partir de 1915 y al final con la elección de Arturo Alessandri en 1920, aunque relativamente parece claro que Arturo Alessandri tenía un programa real distinto del que anunciaba a su plebe querida. Lo que es cierto es que la sociedad chilena no soportó el sistema político vigente hasta ese entonces, y a partir de 1924 y hasta 1938 se sucedieron una serie de convulsiones y revueltas y pequeños golpes de Estado y golpes de Estado un poco más importantes, pequeñas dictaduras, grandes dictaduras, todo ese periodo. Todo ese periodo estuvo jalonado básicamente en lo legislativo por una serie de decretos leyes que trataban de regular de una manera distinta la manifestación política, porque ya no se podía regular por el artículo 128. O sea, ya no se podía llegar y disparar a una masa que protestaba o a gente que se salía a las calles a celebrar o a discutir contra una persona o una elección o lo que fuera. Y entonces se necesitaba una forma de regular la manifestación política contraria al gobierno establecido de una manera distinta. Y esto es lo que dio origen a nuestra Ley de Seguridad del Estado, que su primera formulación completa fue en el año 38, pero que estuvo antecedida, o sea, fue el año 37, pero que estuvo antecedida por
muchos decretos leyes inconexos, uno encima del otro, cambiaba el régimen, se dictaba un nuevo decreto ley, y todos tenían básicamente la misma idea. Lograr que las personas que eran miembros o sindicadas, miembros de grupos que se indicaban como anarquistas o terroristas o estaban encaminados a subvertir el orden público, fueran detenidas antes, sobre todo, durante y después de las manifestaciones, de manera de controlar, a través del control de los cabecillas, las manifestaciones, controlar los medios de prensa que disponían, la ley de seguridad del Estado, y todos estos decretos leyes tenían regulación específica sobre la ley de prensa. De hecho, el decreto ley 525 de ese entonces, sobre abuso de publicidad, en realidad regulaba más que los abusos de publicidad cotidianos, los abusos de publicidad que se podían considerar contrarios a la seguridad pública. Bueno, el cuento es que el año 37, el último año del segundo gobierno de Alessandri, se formaliza estas disposiciones en un cuerpo legal y aparece por primera vez una ley con ese título, Ley de Seguridad Interior del Estado. La particularidad de esta ley era que todas sus disposiciones consideraban estos hechos como delitos de acción pública. Lo que quiere decir que bastaba con la denuncia de la policía, con la denuncia de un funcionario del Estado, con la denuncia en particular, para que la policía actuase, y en ese entonces regía nuestro sistema inquisitivo, y los jueces del crimen aplicasen las medidas que se estimaban convenientes. En esos casos, básicamente, en primer lugar, requisación de los medios disponibles para la acción, y serían de medios de prensa, de los medios de prensa, y en segundo término, la detención de las personas involucradas. Esta ley de seguridad interior del Estado fue la base de la conocida ley maldita, como se llamó el año 1948 a la proscripción del Partido Comunista, que no se hizo con una ley especial, sino sencillamente adicionando artículos a la ley de seguridad del Estado, porque como ya tenía todas las disposiciones para combatir los anarquistas, las personas que estuvieran políticas que estuvieran destinadas a subvertir el orden público, a destruir la sociedad y el orden establecido, etcétera. Bueno, se incorpora ahí aclarando que los miembros del Partido Comunista se consideran de pleno derecho, por decirlo así, como personas que atentaban por su doctrina contra el orden establecido. Este fue el régimen de la Ley de Seguridad del Estado, de Seguridad Interior del Estado, que, como ustedes saben, llegó al exilio de Pablo Neruda y llevó todo un periodo en nuestra historia republicana en la cual un partido importante estuvo proscrito y terminó más o menos con el prestigio de la entonces coalición del Frente Popular. ¿Verdad? Entonces, cuando termina la coalición del Frente Popular, lo sucede el segundo gobierno del general Ibáñez, con la intención de barrer la política. La escoba, como le decían. Bueno, la escoba del señor Ibáñez duró poco porque parece que su personalidad le llevaba a perder rápidamente el apoyo de sus ministros, siendo así que al finalizar su periodo se encontraba prácticamente sin apoyo de sus electores y buscó el apoyo de los entonces partidos ascendentes, que eran el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista y el Partido Comunista, que ya estaba formado en la clandestinidad. Eso se llamó Bloque de Saneamiento Democrático. Y una de las medidas que se adoptaron para apoyar al gobierno en los últimos años, este Bloque de Saneamiento Democrático, fue terminar con el cohecho a través de la cédula única y terminar con la llamada ley maldita. Es decir, modificar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y esa modificación esencial se hizo a través de un cambio legal, se le cambió el número y ahora la Ley de Seguridad Interior del Estado dejó de llamarse así, se llama Ley de Seguridad del Estado, se le incorporaron delitos contra la seguridad exterior del Estado y tiene el número 12.927, que es el mismo número que rige hasta ahora. Una cosa histórica, porque eran ministros de corte que conocían la Ley de Seguridad Interior del Estado. Sí. ¿Eso se hace con esta reforma? Con esta reforma se entrega a los ministros de corte y se hace una reforma sustancial, no en los delitos, la mayor parte de los delitos más se mantuvieron y todavía se mantienen, están en el Código Penal, la Ley 12.000
927 todavía están la mayor parte de los delitos que existían en ese entonces. La diferencia era con el procedimiento. El procedimiento que se seguía ante el ministro de la Corte de Apelaciones no podía iniciarse sino por iniciativa del gobierno. Ese fue el gran cambio que se hizo para terminar con la ley maldita. Porque de esa manera, en primer lugar, el gobierno asumía la responsabilidad política de utilizar estas disposiciones especiales, y en segundo lugar, siempre que las circunstancias políticas cambiaban, el gobierno podía desistirse del requerimiento y la persecución terminaba y se podía llegar a un entendimiento político. Esa era la mecánica esencial de la Ley de Seguridad del Estado. Esa mecánica funcionó incluso durante la dictadura militar. Lo que hizo la dictadura militar no fue cambiar muchos de los delitos, en realidad cambió muy poco. Lo que hizo fue cambiar las penas, subiendo las penas en estos delitos, subiendo las penas en el Código de Justicia Militar, en la ley de control de armas. Eso fue lo que hizo el gobierno militar. Y traspasar las competencias, a buena parte de los hechos, a la justicia militar. De esa manera se controlaba procesalmente el resultado de los procesos. Pero el carácter político que tienen estos delitos no terminó, porque es más o menos evidente que en la forma como la comunidad nacional entiende que se manifiesta su accionar político, al menos desde el siglo XX, todas las cosas que aparecen en la Ley de Seguridad del Estado pueden ser delitos. Y vamos a poner el caso más evidente, que es el de un delito que está incorporado en este proyecto de ley que están discutiendo, que consiste en entorpecer el tránsito, que parece una cosa como media absurda, pero el entorpecimiento del tránsito, está aquí, vamos a buscar en la ley. Ley de ferrocarriles. No la encuentro. El código ahora tiene mucho apéndice. El entorpecimiento del tránsito es un delito contra el orden público que consiste aquí está el artículo 11, el artículo lo que inciten, promuevan, fomenten o de hecho y por cualquier medio destruyen, utilicen, paralicen, interrumpan o dañen la instalación de los medios y elementos empleados para el funcionamiento de los servicios públicos de utilidad al público o de actividades agrícolas, mineras, industrias, comerciales, de comunicación, de transporte o distribución y lo que la misma forma impiden, dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios y elementos. Bueno, entonces usted se imaginará que si uno se pone a hacer una manifestación frente a los paraderos del Transantiago, interrumpe el tránsito, los medios de transporte y comete un delito del artículo 6, letra B. Si, por ejemplo, paralizan los empleados públicos, como probablemente suceda con la negociación del presupuesto, se comete otro delito: toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos de utilidad pública, o en la actividad de producción o transporte y el comercio producidos sin sujeción a las leyes que produzcan alteraciones en el orden público o perturbaciones de los servicios de utilidad, bla, 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 constituye delito. El lockout también constituye delito, etcétera. Estos hechos están todos en la Ley de Seguridad Interior del Estado, o de Seguridad del Estado. Y muchos más. La ley tiene 1, 2, 3, algunos 13 artículos operativos. Solo se han derogado en este último tiempo 3 artículos menores, que en realidad tenían que ver con el derecho de los trabajadores, la protección de los sueldos. Pero la mayor parte de los hechos que están incorporados en el anteproyecto del Código Penal y en esta ley están en la Ley de Seguridad del Estado. Entonces, la única diferencia real que hay de la situación actual a la que se pretende proponer es traspasar la responsabilidad política de la actuación a la Fiscalía Nacional, a la Fiscalía del Ministerio Público, transformando los delitos que son políticos en delitos de carácter común. De manera que cualquier ciudadano pueda ir y denunciar y pueda ir y hacer andar la maquinaria del Estado. Para que ustedes noten la importancia que tiene esto y la gravedad que puede ser
desde el punto de vista del ordenamiento político. Tomen en cuenta lo que sucedió con la reforma aprobada por este Parlamento el año pasado respecto a la ley antiterrorista. El año pasado se aprobaron reformas respecto a la ley antiterrorista con el propósito de reducir el conflicto mapuche. Y ustedes recordarán que se proponía que el gobierno retirara las querellas por delitos terroristas. Bueno, efectivamente el gobierno retiró las querellas por delitos terroristas, pero los procesos por delitos terroristas contra los mapuches siguen en curso, porque el gobierno bien puede retirar la querella, pero el Ministerio Público en la región de la Araucanía ha entendido que siguen siendo delitos terroristas y siguen los procesos. Con lo que el esfuerzo que se hizo por la modificación legal, no habiendo modificado ese punto esencial que transforma un hecho de delito político en delito común, entonces, para los efectos de estos grupos, de estos casos de delitos terroristas perseguidos en la Araucanía, ha quedado básicamente en nada. Y las personas afectadas bien pueden decir que no se han cumplido con las promesas, y el gobierno también puede decir que ha cumplido con su promesa, pero el único problema es que el cumplimiento de la promesa por parte del gobierno y aún lo que ha hecho el Parlamento no produce efecto en la realidad, dado que la acción es de carácter público y ya se ejerció, y el Ministerio Público entiende que debe seguir en ese predicamento. Luego, si se procesa por alguno de los delitos que aquí aparece como un hecho de un delito de acción pública a las personas que intervienen en ello, estudiantes, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles o profesionales, como sea, lo que va a suceder es que no va a ser posible ningún arreglo político después, porque las personas van a seguir siendo procesadas. De eso es lo que se trata esta ley. Todo lo demás son detalles puramente técnicos. Y también es relativamente falso, hablando de detalles técnicos, que algunas de las cosas que estén en esa ley, en este proyecto de ley, no esté regulado por el Código Penal. Está todo regulado por el Código Penal, y para los casos especiales está todo regulado en la Ley de Seguridad del Estado. Y yo entiendo que la buena política que se hizo el año 58, si se me pregunta, como se me ha preguntado al invitarme a esta comisión, es mantener lo que se hizo el año 58. Teniendo en cuenta que eso se hizo para regular nuestra actividad política nacional en un sistema democrático, que entiendo que es el más o menos que estamos viviendo ahora, y fuera de una época de trastornos como era la época de trastornos que uno puede imaginarse a mediados a principios del siglo XX, y con la Guerra Fría, que fue el origen de la ley maldita. Ya no estamos, entiendo, en esa situación, y por lo tanto el recurso de transformar un delito político en delito común va a tener muchas implicancias en la transformación de lo que nosotros entendemos por nuestra vida democrática. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Les vamos a dar la palabra. ¿Les parece si escuchamos a todos los expositores y después les preguntamos, o prefieren ir preguntando de a uno? Yo prefiero que a uno. ¿Sí? Bien, entonces ofrezco la palabra. Diputado Letelier. Yo quisiera preguntarle al profesor si el caso, porque esto es lo que ocurre, profesor, o sea, si un encapuchado, si hoy día mi auto está estacionado en el centro y un encapuchado me lo incendia, ¿puedo yo como ciudadano depender de que el gobierno de turno aplique la ley de seguridad interior del Estado, o este proyecto de ley me hace a mí, me protege más? Ese es el punto. Ya. Porque lo que usted ha explicado es que el gobierno aquí puede, con la ley que es suficiente, y él puede en este caso negociar como era en la práctica, o yo como ciudadano tengo que depender del gobierno respecto a que ejerza o no la ley de seguridad del Estado. Eso. Bueno, en cuanto a su pregunta, es bien interesante, porque es exactamente uno de los casos en los cuales las acciones de los ciudadanos no dependen del gobierno. Cuando una persona incendia o destruye un bien ajeno, o entra a una casa y saca, o un lugar, como lo que se llama saqueo, para ponerse. El incendio de un vehículo es un delito de incendio, de destrucción mediante incendio. Los problemas que existen hoy en día no son que eso no lo pueda denunciar un ciudadano lo puede denunciar y lo puede perseguir como incendio provocado por un particular. El problema son problemas policiales y de prueba, de identificación, pero ese problema no se soluciona transformando todas las manifestaciones políticas, porque el anteproyecto no se refiere únicamente a los incendios, sino que básicamente se refiere a cualquier manifestación no autorizada,
transformando toda manifestación política en delito común. Entonces, el caso que usted pone del incendio, para los ciudadanos, esta reforma no le afecta en absoluto, dado que el ciudadano puede siempre perseguirlo por acción pública que existe en el Código Penal y en el Código Procesal Penal para este delito. Lo mismo para lo que se llama el saqueo. El saqueo no es nada más que una forma vulgar de el robo con fuerza o robo con violencia e intimidación. Y de nuevo, los problemas prácticos que hay hoy en día no tienen que ver con que esos hechos no estén descritos en el Código Penal, ni estén sancionados, tienen penas graves. Cuando uno lo mira desde el punto de vista del interés del particular que es afectado. El problema que hay es un problema de persecución real, es decir, identificación y procesamiento de los infractores. Pero no tiene que ver con la legislación. Entonces, si uno mezcla los delitos que se cometen contra particulares con la alteración al orden público, lo único que se está haciendo es poner una cortina de humo o tratar de arreglar un problema que no es el que esté en una ley especial. El problema en estos casos es un problema práctico de identificación y comprobación de la participación de las personas que cometen los delitos, para esos delitos que afectan gravemente a los particulares. Y lo mismo para los delitos que afectan al personal de la Fuerza Armada. Este mismo año, este Congreso aumentó las penas para los delitos para personas que atentaran contra carabineros. El problema no es que esa legislación no se haga efectiva, no se va a resolver con esta ley. El problema para ellos es que faltan medios de prueba efectivos y una investigación más oportuna de los hechos, que no se va a resolver con esta ley. Pero en cambio sí, yo entiendo, ya que se me pregunta, que lo que va a hacer esta ley, al mezclar sucesos tan distintos y disímiles como el incendio de un automóvil, robos violentos, las agresiones a los carabineros con resultados de heridas y lesiones, con la sencilla manifestación pública no autorizada, lo que produce es esta situación en la cual todo se va a transformar en delito común y el espacio de discusión política va a desaparecer. Señor profesor, diputado Arboe. Sí, presidente, dos cositas. Una, respecto de la pregunta del diputado Letelier. El artículo 477 del Código Penal contempla el delito de incendio y establece una sanción, me puedo equivocar, que va desde 3 a 10 años. El artículo 6º, letra C de la Ley de Seguridad de Estado, que fue el invocado por el gobierno cuando se cometió el incendio del bus del Transantiago, establece exactamente la misma penalidad. Es decir, no tiene ninguna incidencia, perdón, me equivoco, tiene la misma penalidad con una diferencia. El Código Penal, además de la pena privativa de libertad, establece una multa. Yo quiero decir que más bien el anuncio del gobierno era eminentemente mediático y no práctico. Es un problema de prueba, de persecución, no de ley penal, de aumento de sanción. Ahora, eso respecto a lo planteado. Ahora, respecto del profesor Matus, yo quiero agradecerle su presentación. Quiero hacer una pregunta porque me llama profundamente la atención en este proyecto que cuando se establece la modificación al artículo 269 y establece la pena para 4 conductas, y dentro de las conductas, como establece la misma sanción, debo entender que quien redacta el proyecto le da la misma valoración a los bienes jurídicos protegidos que se agreden en estos 4 tipos penales, dentro de los cuales hay situaciones tan disímiles como paralizar o interrumpir algún servicio público, incluido el transporte, el tránsito, como invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, o la libre circulación de las personas, o atentar contra la autoridad. Entonces, quería saber, a su juicio, si aquí claramente existe una desproporción en la sanción asociada a los diferentes bienes jurídicos protegidos, o bien qué opina de que se haya hecho en la práctica una similitud entre la interrupción del tránsito de las personas a lo que es el atentado contra una vivienda o saqueo, como se denomina acá. Bueno, en cuanto a lo que me preguntan, la mecánica de ese artículo es particularmente civilina, vamos a ponerle el nombre, porque lo que está haciendo
al reunir todas estas conductas disímiles, es, por decirlo así, estableciendo una pena base para los casos menos graves, que es exactamente, por ejemplo, la ocupación de las vías públicas. La ocupación de las vías públicas sin daño, sin haber afectado a ninguna persona en particular. Entonces, la ocupación de la vía pública se asimila a lo que ahí se llama saqueo o al atentado contra carabineros. Y la ley establece un mecanismo para volver a la proporcionalidad, porque digo civilino, porque no está directo, sino que está indirectamente, cuando dice que las penas por estos delitos se aplicarán sin perjuicio a las que correspondan por los delitos más graves que se cometan. Y entonces, de esa manera, por ejemplo, uno podría suponer que en una manifestación donde hay un altercado con carabineros, se podría aplicar estas penas, pero si resulta que efectivamente se comprueba que se ha herido un carabinero y la responsabilidad de la persona que lo hizo, entonces se aplica la pena más grave del Código de Justicia Militar, como correspondería. Pareciera entonces que de esa manera que estuviéramos rescatando el principio de proporcionalidad, pero en realidad lo que estamos haciendo es estableciendo una línea base bastante elevada para los hechos que no son de verdaderamente graves, que no son efectivamente atentados contra carabineros. Porque para los atentados contra carabineros, para los incendios, para los robos, para la tenencia de armas, existen los delitos y tienen penas suficientemente graves. Entonces lo que hace la mecánica del artículo es precisamente usar este tipo de hechos graves para dar la impresión de que estamos castigando situaciones muy graves, pero en realidad estamos castigando las situaciones menos graves con penas que se hacen parecer equivalente a la que correspondería a un atentado a carabineros. Y no es exactamente eso, porque el atentado a carabineros ya está regulado y, como ya ustedes saben, recientemente modificado por este mismo Congreso. Gracias, profesor. Diputado Esquella. Gracias, presidente. Yo quería preguntar, aprovechando de que nuestro invitado es profesor de Derecho Penal y hemos hablado bastante de la proporcionalidad, de que nos aclare un poco el concepto o el examen propiamente tal que se hace de la proporcionalidad. ¿Se dice únicamente de la pena que se le asigna a determinado tipo o tiene más implicancia? ¿Qué elementos adicionales se podrían considerar? Y particularmente me refiero a los más subjetivos, la valoración que se hace por parte, por ejemplo, de la comunidad del bien, digamos, en cuestión. Ya. Si nos pudiera aclarar eso. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta, pero es una pregunta larguísima. Hay básicamente dos concepciones de proporcionalidad en disputa. Y yo creo no estar de acuerdo necesariamente con ninguna de las dos, y yo les voy a explicar por qué. La idea vulgar de proporcionalidad consiste en, básicamente, una suerte de talión, ojo por ojo, diente por diente, llevada a las penas de alguna manera. Entonces uno diría, los delitos más graves, los homicidios, etcétera, tienen las penas más graves, y los menos graves, penas menos graves. Antiguamente eso aplicaba talión, los homicidios, las muertes, y los que no eran homicidios, multa o cosas así. Bueno, esta idea es la que está en la base de cuando se habla generalmente de proporcionalidad, y algunos autores piensan que esta es la idea que está en el código, en la Constitución, etcétera. Yo creo que no es así, y hay buenas razones para creer que no es así, porque hasta donde yo entiendo, es difícil suponer que 5 años y un día de presidio sea proporcional a una violación. No sé, ¿cómo se lo o que 3 años y un día sea proporcional a un incendio. No funciona exactamente de esa manera. Hay otra tendencia que considera la proporcionalidad derivada de razones de política criminal, básicamente del hecho de tratar de evitar ciertos hechos más graves y que se consideran por la comunidad más grave, dándole espacio al delincuente para que se arrepienta, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso uno lo puede ver en la distinción entre tentativa y consumación. El espacio que se le da al delincuente para que se arrepienta con las reglas de desistimiento tienen esa idea de proporcionalidad. Pero en ese caso proporcionalidad en realidad es una herramienta puramente de política criminal. Y uno podría decir, por ejemplo, siguiendo con esa regla, que en nuestra regulación de los delitos contra la propiedad
sobre todo de la receptación, que tiene una pena realmente baja, son desproporcionadas, en sentido inverso. Porque las personas que cometen esos delitos tendrían un buen estímulo para seguirlos cometiendo. Dado que la pena es baja, si yo puedo ganar mucho dinero con eso, yo me mantengo en la actividad criminal mientras yo pueda ganar dinero y puedo calcular lo que me va a costar la pena. Y entonces ahí proporcionalidad aparece con otra perspectiva, aparece con la perspectiva de proporcional a lo suficientemente necesario para que la pena sea realmente un estímulo sensible para que no se cometa el delito. Un rol preventivo. Y entonces son esas dos concepciones las que están detrás. Y a pesar de lo que se dice muchos autores, es relativamente claro que si uno lee el texto de la Constitución, esta palabra no aparece, y que la Constitución entrega al poder soberano, en este caso usted, como representante de la soberanía popular, las decisiones prudenciales acerca de la valoración que se tienen que dar a los hechos. Profesor, perdón que me interrumpa. Es de la mayor gravedad lo que usted está diciendo. Usted está diciendo que la Constitución no nos limita en el establecimiento de penas. ¿No? Ya, es que no hay proporcionalidad, dice usted que no está la proporcionalidad de la Constitución. A pesar de las buenas intenciones de muchos colegas, no está. Por lo tanto, no hay una limitación expresa. No hay una limitación expresa. Perdón, no, estamos... Sí, me tomé la palabra. No hay una limitación expresa. No hay una limitación expresa. Y yo entiendo que la regla de la Constitución, y esto es de antiguo, porque esta no es Constitución, o sea, legisladores han existido desde antes, como diría un viejo pensador, los gobiernos, aún los más crueles, tienen una tendencia a hacer el bien, aún en las cosas normales, actuar prudentemente. Y eso es lo que se espera de los diputados y senadores. Perdón, profesor, perdonen que me tome la palabra, pero quiero que quede en acta que yo no concuerdo con su posición. Yo concuerdo con la postura del profesor Luis Rodríguez, que en un artículo sobre la noción de culpabilidad en la Constitución del 80 sostiene que de esa noción es posible deducir la exigencia de proporcionalidad, que yo creo, desde el punto de vista de la dogmática constitucional, es fundamental, digamos, que se vaya desarrollando sobre la base de los tribunales, de los fallos del Tribunal Constitucional. No, en ese sentido, usted puede que su pretensión se haga realidad, porque nuestro Tribunal Constitucional, por los pocos fallos que ha dictado, tiene la idea de la proporcionalidad, pero talional. Y no necesariamente... Lo único que yo quiero que tengan claro es que no necesariamente las decisiones que se toman con base a esa proporcionalidad talional. Bien, ofrezco la palabra. Diputado Letelier. A propósito de la respuesta que nos dio el profesor respecto al ejemplo que nosotros pusimos, yo quisiera, profesor, preguntarle, aunque usted es penalista, no procesalista, pero igual, si esta de la identificación, ¿no? Porque hoy día el sujeto activo es un encapuchado, y eso es lo que se quiere penar, un encapuchado en la calle que hace un desarrollo en conjunto de conductas punibles. Entonces, ¿usted cree que el artículo 85 del Código Procesal Penal es hoy día suficiente para la identificación de ese encapuchado, o se requiere reformular la norma? Bueno, gracias por la pregunta. Control de identidad, sí, la regla de control de identidad. Bueno, en principio la regla de control de identidad podría ser suficiente para las personas que ocultan su identidad en situaciones complejas como estas, en las cuales según la ley existe algún antecedente de que se pueda cometer un delito. O sea, estamos en estas situaciones en las cuales se ve que las personas están lanzando piedras, andan encapuchados, etcétera. Puede practicar un control de identidad sin ningún problema, entendería yo. La cuestión sobre la suficiencia de las reglas generales procesales para la investigación actual, que también el código, o sea, el proyecto de ley trae la regla de que se puedan pedir grabación, etcétera, es una regla procesal que puede ser plausible, pero que ya opera y de alguna manera resulta innecesaria. Ahora, uno la podría poner, pero la pregunta de fondo sobre los encapuchados no tiene exactamente que ver con la ley de orden público. Yo entiendo que hay otro proyecto de diputados anteriores, creo que patrocinado por usted. Hay otros proyectos para establecer como agravante que para establecer como agravante la ocultación de la identidad. De hecho, eso ya está de alguna manera en el Código Penal, el agravante de actuar con disfraz, etcétera.
Esto nos indica que, claro, este tipo de actuaciones, hay un delito que es negarse a presentar la identidad, que está como falta, pero es un delito, que tiene un sustento para la actuación de la policía y de la justicia en sí misma. Pero, claro, pasar de ahí a considerar que toda ocupación no autorizada de calles, plazas y vías públicas constituye un delito de acción pública, como es lo que pretende yo creo que hay un trecho grande. Y ese trecho grande no tiene que ver con un principio de proporcionalidad, con perdón, sino que tiene que ver con el trecho grande que hay entre una vida política en democracia y una vida política no tan democrática como quisiéramos. Exactamente lo que yo creo que está de fondo en eso, con independencia de la acertada que puede ser tratar de tomar medidas para mejor identificar a las personas que cometen delitos. Bien, diputado Arboe. Presidente, que se me había quedado un punto que creo que es de suma relevancia. Preguntar la opinión al profesor respecto de la modificación planteada en el proyecto al artículo 83, que establece que las actuaciones de la policía sin orden previa, diciendo que corresponde a los funcionarios realizar del Código Procesal Penal. Claro, donde se consagra una modificación a la letra F, diciendo que tendrá la facultad la policía sin orden previa de consignar la existencia y ubicación de fotografías, filmaciones, grabaciones y en general toda reproducción de imágenes, voces o sonidos que se hayan tomado, captado, registrado y que sean conducentes para esclarecer los hechos que constituyan o puedan constituir delitos y obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas de conformidad a lo prevenido en el artículo 181, dice la propuesta. La pregunta mía va en el sentido de, ¿cree usted que como aquí existiría una colisión de derechos, por un lado el ámbito investigativo, que además, ojo, deja fuera a los fiscales, sino que más bien le otorga la facultad exclusivamente a la policía de manera independiente, autónoma, y en segundo lugar, por un lado, el derecho de propiedad, el derecho de propiedad intelectual y el derecho a la vida privada de las personas que han sido fotografiadas, porque probablemente esos registros filmográficos no solo tengan registros de la manifestación, pueden tener otros elementos que obviamente la policía no va a discriminar. ¿Cómo cree usted? ¿Cree usted que es adecuado esta situación? ¿Cree que en el evento de autorizarse debiera mediar la autorización judicial de un fiscal o lícitamente no debiera autorizarse esto en virtud del derecho de propiedad y de la vida privada que tienen las personas? Bueno, si estuviera haciendo esta pregunta en una democracia establecida y donde no hubiera desconfianza con la actuación de la policía, la respuesta sería generalmente es lo que se hace. Y cuando las grabaciones contienen alteraciones, o sea, intromisiones en la vida privada de las personas, y la policía lo utiliza, se considera prueba ilícita. Y cuando las grabaciones son obtenidas por la fuerza o a través de coacción, etcétera, no solo se considera prueba ilícita, sino también un delito que comete la policía. Entonces, eso en una democracia establecida y con confianza en las fuerzas policiales no tendrían ninguna dificultad, y de hecho son reglas que no existen en Inglaterra ni en Estados Unidos porque es algo que se hace. No hay para qué arreglarlo. Nosotros tenemos las reglas y se propone esta regla. Es una cuestión de prudencia política en la que yo no quisiera entrometerme, lo siento que vuelva a ese punto porque es como raro que un profesor de Derecho Penal le pregunten estas cosas políticas. Es una regla de prudencia política del nivel que uno tenga de confianza en nuestras policías para determinar si corresponde o no corresponde entregarle esa facultad. Realmente yo no lo expliqué bien. Yo no me refiero a la opinión respecto a la prudencia política, eso lo determinaremos nosotros, sino más bien desde el punto de vista de la colisión de derechos y lo bien jurídico protegido. ¿Qué opina usted? Bueno, lo que pasa es que si la entrega es voluntaria, si una persona entrega voluntariamente, con los términos que está ahí, y un policía dice, mire, qué bueno que usted lo firmó, ¿me puede dar una copia? Y la persona dice, bueno, le doy una copia porque es voluntario y es mío y se le doy una copia. No hay ninguna colisión con el derecho de propiedad de la persona que tomó la filmación, etcétera. Si la persona que tomó la filmación lo que hizo fue una filmación en la calle, en público, es difícilmente concebible que haya una infracción a la intimidad.
Pero si lo que hizo fue ir a espiar a un vecino para sacarle, por ejemplo, la vida del encapuchado, una cosa así rara, entonces sabe que su vecino es un estudiante encapuchado y le saca fotos desde que están en la ducha hasta que se encapucha y sale encapuchado de su casa, cualquier cosa así. Bueno, nosotros tenemos una legislación que dice que eso es delito. Y si se difunde, y ahora la policía lo toma y lo difunde, la policía comete un delito. Y si se lo lleva al fiscal del Ministerio Público, por mucho que se lo autorice, y el fiscal va y lo difunde, comete un delito. Bien, ofrezco la palabra. Gracias, profesor Matus. Por mi parte, primero quisiera agradecerle la presentación, muy ilustrativa. Creo que enfocar las reformas legales desde una perspectiva histórica siempre ilumina, digamos, el camino del legislador, porque a veces no se tiene presente el pasado de la norma. Yo, en lo personal, quisiera preguntarle 3 aspectos en relación a su presentación que me parecen relevantes. Primero, de su presentación yo deduzco básicamente 2 cosas, que la verdadera relevancia de este proyecto radica en el cambio de la legitimación activa de la acción penal respecto a estos delitos políticos, que usted considera relevante por el hecho de que resta este ámbito a la negociación política, por decirlo de alguna manera. Y, en segundo lugar, que lo que hace el proyecto en el fondo es establecer conductas base que a su juicio están penadas con una pena relativamente alta en comparación con los tipos comunes que eventualmente podrían aplicarse, comunes o especiales del Código de Justicia Militar. Yo quisiera preguntarle 3 cosas, profesor Matus. Primero, el artículo 261 que propone el mensaje describe conductas pero no establece pena. Y la pena base de esta conducta, que es emplear fuerza o intimidación para objetivos que están señalados en el artículo 126, que son básicamente impedir la promulgación de la ley, etcétera, es decir, conductas bastante graves, o acometer o resistir con violencia contra la autoridad. Bueno, la pena de esa conducta base está en el artículo siguiente, cuando dice que sin estas circunstancias, porque las anteriores establece condiciones, será penado con presidio menor en su grado mínimo. Presidio menor en su grado mínimo, la primera pregunta que quisiera hacerle, profesor Matus, ¿le parece una pena baja para una conducta que consiste en emplear la fuerza para impedir la promulgación de las leyes? Esa es una primera pregunta, a propósito del tema de la proporcionalidad. Una segunda pregunta, profesor Matus, dice relación con el tema de la tipificación del uso de máscara, en el fondo, no de disfraz, sino de capucha para cometer delitos. Y tiene relación con que aquí se ha sostenido en sesiones anteriores que esto sería ilegítimo de alguna manera por parte del legislador establecer esta especie de agravante especial por el hecho de que se le estaría obligando a la persona a no emplear un medio para evitar ser penado. No sé si me explico. O sea, el principio de que el delincuente no puede ser castigado por evitar el castigo, digamos. En lo personal, creo que no dice relación con eso, porque lo que está haciendo la persona es obstaculizando la acción de la justicia. O sea, a mi juicio esto es un delito pluriofensivo que, además de atentar contra el orden público o contra los bienes jurídicos que sean del caso, atenta contra la administración de justicia porque impide la persecución de justicia. Me gustaría conocer su opinión sobre ese tema. Eso básicamente, profesor. Eran 3. Bueno, en cuanto a lo primero, lo voy a decir de esta manera. Todas las penas son bajas o son altas según la forma en que se apliquen. En Chile existe una ley que se llama la ley 18.216, que hace que todo condenado a una pena inferior a 5 años tenga algún beneficio, y convierte toda pena alta, baja, mediana, en baja o en nada, o en un trámite que se hace una vez al mes. Si uno quiere, entonces, medir la cuantía de las penas por su realidad, yo diría que en Chile todas las penas son bajas. Si uno quiere medir la cuantía de la pena por su significado, al menos el 262. El 262 está pensado, y el 261, para este tipo de atentados que no tienen graves consecuencias, que tienen un propósito, pero el propósito no se cumple. Están hechos con el propósito de alterar la toma de decisiones por la autoridad política, pero no
tienen ese no se cumple ese requisito, que efectivamente se altere. Y por eso cuando se hizo en el código la pena aparece como baja, pero aparece como baja porque en realidad en esa época 61 días de prisión eran sus buenos 61 días de prisión, de 61 a 540, y 540 días de prisión eran sus buenos 541 días de prisión. ¿Ah? Y la multa, si no se pagaba, eran sus buenos 6 meses presos. ¿Ah? Entonces, cuando se hizo el código, esto tenía un sentido muy claramente político, y por eso tiene esa pena que parece baja. ¿Ah? Porque en realidad se trata de una forma de afectar el ordenamiento institucional sin llegar a afectarlo, porque cuando se llega a afectar, entonces estamos los delitos del título primero, del título segundo, y ahí las penas sí que son altas. Cuando realmente se llega a afectar el ordenamiento institucional, estos son como intentos de afectar el ordenamiento institucional sin llegar a afectarlo, y entonces cuando se hizo el código, el mensaje era más o menos claro y la pena era relativamente alta. Esa es una, por ejemplo, la defensa de la personas que hicieron esta ley, diciendo que en realidad las penas no son tan altas, ¿ah? Porque presidio menor en su grado mínimo a medio, presidio menor en su grado medio, se pueden rebajar tal y cual. Pero nuevamente, si vamos a mantener el mismo tipo de penalidad, la pregunta es qué es lo que estamos haciendo. Y yo entiendo lo que se está haciendo no tiene que ver con la penalidad que está en el Código Penal actual, ni en la ley que se propone para su reemplazo, sino en el cambio del delito, de pasar de delito político a común, porque ahora el 261 por la Ley de Seguridad Interior del Estado es delito político. Un ciudadano no puede llegar y pedir que se aplique eso porque requiere requerimiento. Entonces ese es el cambio que está detrás. Todo lo demás son cosas relativamente accesorias que no resuelven los problemas que bien plantea el diputado Letelier. O sea, los problemas de prueba no los resuelve esto. Si hay, y sobre todo si hay daño a la propiedad o incendio o graves atentados reales contra los carabineros, tampoco lo resuelve esto, se resuelve por otras vías. Pero sí termina con la idea de que teníamos un ámbito de derecho penal político. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo diría que tiendo a estar relativamente de acuerdo con usted. Entre nosotros, existe esta idea extraña de que uno tiene el derecho a mentir. Es una idea extraña, es incompatible con sistemas de justicia formales. Uno tiene el derecho a permanecer callado, pero uno no tiene el derecho a mentir. En un sistema de justicia donde las personas no se les coacciona, no se les golpea para declarar, y declaran y tienen un abogado defensor y hay un juez independiente, imparcial, la persona no tiene derecho, en los sistemas de justicia modernos, a mentirle al juez sobre su identidad, a mentirle a la policía sobre su identidad. No tiene ese derecho, porque está protegido, porque el juez lo protege, porque tiene un abogado defensor, porque el fiscal actúa conforme a la ley en la mayor parte de los casos, y entonces no tiene ningún sentido mantener una posición que quizás se podía explicar en un mundo del procedimiento inquisitivo, de la policía con la espontánea confesión que todos conocíamos cómo se obtenía. ¿Ah? En ese mundo quizá uno podía concebir estas cosas, pero aún en ese mundo nuestro Código Penal traía la regla de agravar los delitos que se cometían con disfraz. Y esto tiene la esencia de el hecho que se está poniendo en cuestión la correcta administración de justicia. Y si se mira aisladamente, es razonable mantener un tipo de agravaciones como esa, pero eso, de nuevo, es completamente independiente a la idea matriz de este proyecto. Muchas gracias, profesor. Respondió a mi tercera pregunta sin quererlo. Me acordé, pero lo respondió. Muchas gracias por su presentación. Me gustaría, si pudieran presentarse las tres personas de la Fiscalía simultáneamente, la señora Lorena Ulloa, don Sergio Arévalo y la señora Cristina Henry. Nos entusiasmamos con el profesor Matus. Son las 7:30 y tenemos sesión hasta las 8:30. Si fuera posible acortar, porque además va a haber mucho interés por parte de los parlamentarios preguntarle. La
buenas noches. En primer lugar, agradecerles la invitación. Me voy a aprovechar de presentar. Yo soy la abogada asesora de la Asociación de Fiscales y hoy día me acompañan una de las directoras de la asociación, Lorena Ulloa, quien es directora de la Quinta Región. Ella representa a los fiscales de esta región. Y me acompaña el fiscal Sergio Arévalo, a quien la asociación le invitó a venir a hacer esta presentación a ustedes, atendiendo, bueno, aquí él es fiscal hace 6 años, magíster en criminología y que además fue abogado asesor legal de Carabineros de Chile, como para aprovechar esa experiencia. Así que él va a hacer la presentación a nombre de la asociación y después si ustedes tienen alguna pregunta, cualquiera de nosotros la puede contestar. Muchas gracias. Bueno, junto con su por el agradecimiento por haber participado.